Buenas tardes, hoy es 18 del 6 del 2021 y hoy toca la lectura igual del capítulo 23 seguro y quizás el 24, ¿vale? Eso, capítulo número 23. Es siempre el primer día de primavera. Beltunus bajó la flauta y suspiró. Sentados a sus pies, los aldeanos miraban a lo alto, traspasados por la canción. No habían visto lo que las aguas del estanque le habían mostrado a él. La imagen de Stur cruzando el Bilgal y la lucha que tuvo lugar en la orilla occidental. Jack cada vez peor. No mucho, pero algo queda de tu eminente amigo. No mucho, pero algo queda de tu eminente amigo en ese hijo suyo, observó Watson con la vista prendida en Lord Sylvester. Podrías haber aprendido mucho de él, Jack, replicó Beltunus. La mayor parte del mundo ahí fuera es como él. Quis quisiéramos Quisiéramos que el lagarto se lo hubiese comido, si se odia Diona. No es cierto. No es cierto. Algo yo levanté, al tiempo que le tiraba del pelo a su hermana, hasta que la pequeña ninfa chilló de rabia y dolor. Pelearon como ardillas en lo alto del árbol, y luego se detuvieron súbitamente cuando Evante se quedó colgando de una dama, de manera precaria. Pero, ¿por qué, Lord Beltunus? Preguntaron al unísono. ¿Por qué no hizo efecto el veneno del lagarto? Lo limpió la nieve Lo limpió la nieve de nuestra canción, explicó él. Y basta ya de líneas y pendencias, vosotras dos. Agitó la flauta señalando a las ninfas y el aire silbó al pasar por ella. Al instante empezaron a brotar ramas del Ballenwood alrededor de las dos dríades, que quedaron atrapadas en una jaula de madera. El hombre verde bajó la vista al estanque, donde las hojas flotaban a la deriva y el agua creaba ondas y remolinos. La débil llamada de los pájaros en la linde del bosque anunciaba el regreso de la primavera, y una cálida brisa oriental sopló entre las ramas. Es una persona noble, observó Jack, tras un largo silencio en el que los aldeanos, creyendo que la música y el drama habían terminado y lo que se hablaba ahora era una conversación privada entre padre e hijo, se dispersaron por el claro para ocuparse de distintas tareas. Honrado y valiente, aunque un poco aburrido, se destaca en espada y honor. Es todo cuanto ha elegido saber, hizo notar Beltunus, y puede perecer por esa falta de conocimiento. Al poner a un lado la flauta, la música llenó de nuevo el claro. Los que estaban por los alrededores regresaron rápidamente hacia la fuente de la melodía. La doncella elfa, Mada, se encontraba en la orilla opuesta del estanque, ataviada con un vestido de gasa, fina y suave como una telaraña, adornado con hojas. Una guirnalda de acervo se entretejía con los mechones de su oscuro cabello y sus ojos se realzaban con los sutiles colores
de las vallas. Aceveda estaba detrás de la muchacha, con una mueca satisfecha por el resultado de su trabajo y el modo en que Jack Daddy abrió los ojos y su sonrisa se ensanchaba al ver a la chica. Mada se llevó la flauta a los labios y empezó a tocar el majestuoso himno de Danchala, para el que solo los elfos tenían estrofas. Los aldeanos, presintiendo que iba a ocurrir algo maravilloso y más allá de su comprensión, dejaron sus quehaceres y escucharon. De pie, en medio de un círculo de chiquillos, Willard, el heredero, se volvió para mirar a la doncella elfa y se quitó el sombrero con actitud respetuosa. ¡Bruja! ¡Bruja! Siseó furiosa Diona, pero enmudeció ante la mirada admonitoria que le dirigió Vertumnus. Jack se incorporó y bajó del árbol, sin apartar los ojos un solo instante de resplandeciente espectáculo de doncella y música, con la mente llena de pensamientos de adoración e insinuación. Vertumnus apartó toda la vista, dejando la intimidad del momento a su hijo y a la muchacha. El primer día de primavera está cerca, musitó con actitud sagaz. La noche había caído y las estrellas se colocaron en las constelaciones invernales. A Sturm se le ocurrió de repente la idea de que tal vez los días hubieran retrocedido y el año hubiese vuelto a los hielos en espera de la llegada de la primavera. Por un instante su pensamiento retornaron al bosque sombrío. Quizá, si la primavera se había pospuesto, todavía tenía tiempo de dar media vuelta al caballo y desandar el camino recorrido. Pero ya se había internado mucho en Solarnia y estaba a 3 horas escasas de cabalgada de la torre del sumo sacerdote. Había elegido regresar, y es lo que haría ahora, a despecho de enjuiciamientos, críticas y la amenaza de Lord Boniface. Su honor lo obligaba a llevar este asunto hasta el final y afrontar la censura de Lord Gunther, Lord Alfred y Lord Stefan en favor de la justicia y por venganza. Seguramente los caballeros se inclinarían a reparar las fechorías de Lord Boniface. Al fin y al cabo, la justicia era el corazón de la medida y el alma de la dosa. Siguió cabalgando, internándose en las nocturnas montañas, hasta que las débiles luces de centinela en las almenas de la espuela de caballeros brillaron alto hacia el oeste, como una constelación más. Punto y aparte, lo vistieron, lo alimentaron y le dieron lecho. El viejo Reza atendía los aposentos de los caballeros en aquella temprana hora de la mañana, y fue él quien se ocupó de procurar a Sturm comodidades, colocando pan y queso en una mesa frente al muchacho y llenando una y otra vez la copa de agua mientras lo ponía al corriente de los chismodeos que circulaban por la torre. Los Joffrey se habían enzarzado otra vez con los Malkenin, joven señor, aunque no tan encarnizadamente como hicieron en el verano del 77. Todo empezó cuando el joven y el Lonimus Joffrey se echó sobre al Ostor Malkenin después de haber estado cazando en el bosque del ciervo, y Edonius salió de lance con un ojo negro y el rostro magullado, lo que hizo pensar a Darien Joffrey que si Alastor necesitaba, un adorno semejante. En consecuencia, Darien y un trío de jóvenes Joffrey cayeron sobre Alastor en un pasillo oscuro
en la escuela de caballeros, y Alastor salió del trance con un ojo negro, el rostro magullado y la mano izquierda rota como propina, lo que, a su vez, Lord Alfred equilibró colando a Darien contra un saliente de la almena a la mañana siguiente y estrechando la mano izquierda del muchacho con un entusiasmo algo excesivo. Si entiendes a lo que me refiero. Stone asintió en silencio. Reza prosiguió tranquilamente con el relato y se sentó al lado del joven, olvidando su posición tradicional por lo excitante de la historia. Sir Darien acabó además con unas costillas magulladas. Maese Stone. Entonces Lord Adamant empezó a exigir que Lord Alfred tenía que dar una satisfacción por lo que había hecho. En consecuencia, Adamant y Alfred estuvieron a un paso de enfrentarse y de que la cosa pasara a un duelo a espadas o lanzas si Lord Stefan no hubiese intervenido, calmando los ánimos. Stone movió la cabeza de arriba y abajo otra vez, sin poder hablar, pues tenía la boca llena de pan. La torre no había cambiado. Y por supuesto, como hace siempre, siguió parloteando. Tranquilo, Lord Reza. Lord Boniface dijo que deberían arreglar el asunto con las espadas, aunque entre tú y yo, joven señor, podrían arreglarlo con que solo uno de ellos supiera cómo decir que lo pasado está, y dedicarse a otros asuntos de la caballería. Sea como fuere, sea como sea, Lord Boniface dijo que podía zanjarse con un torneo cortés, espadas, lomas o de mimbre, pero que la medida decía que, etcétera, etcétera. Stone se puso alerta en el mismo momento de escuchar el nombre del que antaño había sido amigo de su padre. Despacio dejó la copa y volvió los ojos hacia el viejo sirviente, procurando mostrarse tranquilo y solo un poco interesado. Lord Boniface dice, entonces él está aquí, en la torre. Reza sintió con un cabeceo. Toma un poco más de queso, Maese Stone, ofreció, empujando el plato hacia el muchacho. Sí, en efecto, Lord Boniface está aquí. En tal caso, le presentaré mis respetos por lealtad familiar, declaró Stone un poco precipitadamente temió. Sí, iré en su busca y le presentaré mis respetos. Sonrió al viejo sirviente y acertó otra loncha de queso. Su mente era un hervidero de estrategias aconsejables. Esperará que lo hagas de inmediato, de todas formas, comentó Reza. Ya sabes cómo es con eso de la medida. Que claro que lo esperará, Reza, dijo Stone, agradecido por la naturaleza entrometida del viejo criado. Pero, dada la hora y mi cansancio, te agradecería que no hablases de mi llegada hasta el momento en que pueda presentarme a él. Reza asintió con un cabeceo, hizo una breve reverencia y se retiró de la mesa. Stone terminó de comer. Estaba seguro de que podía confiar en la discreción del anciano. Después se levantó en silencio, bostezó, cogió una vela de la mesa y avanzó por una escalera trasera que llevaba a su cubículo. Estaba cansado y medio dormido aún antes de llegar al dormitorio. Sin reparar en la hora, los cantos de los pájaros en el exterior o el quedo rumor de unos pasos tras él. Al mismo tiempo que Stone cerraba la puerta a sus espaldas, una luz débil apareció en el rellano de la escalera. Sigiloso, Derek Crowell se asomó por la esquina, sonrió y remontó de nuevo los peldaños dirigiéndose a los aposentos de su tío. Stone anunció su presencia la mañana siguiente. Abordó a un paje en el vestíbulo y mandó al chico en busca de Lord Alfred Malkening, llevando la noticia de que Maese Sturmtisbley
había regresado de las regiones sudorientales y quería tener el honor de presentar el informe de su viaje en presencia del consejo. Cuando el paje regresó a mediodía para escoltarlo hasta la sala del consejo de la escuela de caballeros, Stone siguió chiquillo. Su armadura estaba impecable y lustrada, y la espada desnuda en su mano resplandeciente. Mientras se preparaba en su cuarto, había pensado en enfundar el alma en la vaina que Belturnus le había regalado. Por último, había decidido no hacerlo. Era un rutilante recordatorio de su derrota. Stone sabía que el consejo estaba formado por Lord Gunther, Lord Alfred y Lord Stefan, puesto que el consejo se reunía en privado con los caballeros que regresaban a la torre. Boniface no se hallaría presente. Habida cuenta de lo que el joven tenía que decir, su ausencia sería muy de agradecer. Punto y aparte. ¿Qué pasa, chiquitín? La sala del consejo no era otra cosa que el gran salón donde se había celebrado el banquete de Yule, desprovisto de su ornamentación y recuperada su función habitual. Tenía un aspecto sobrio y práctico, más un despacho oficial que un lugar de ceremonias. En el centro de la eficiencia más que de la elegancia. La primera sorpresa que recibió Stone fue muy desagradable. Alfred estaba allí, y también Lord Gunther, pero en lugar de Stefan Pérez era Boniface Cornwall de Fohaven, quien ocupaba el tercer asiento del consejo. Cuando Stone entró en la sala, Boniface se inclinó hacia adelante. Su rostro era inexpresible, pero sus ojos tenían una mirada fría y concentrada, como la de un arquero en su diana. El joven enjutó las 3 reverencias ceremoniales con actitud distraída. En el tercer tratamiento formal de los 6 correspondientes se enredó con la palabra impecable y se sonrojó hasta la raíz del cabello. No estaba de acuerdo con la medida el cometer tal desliz, pero hacía mucho tiempo que no había asistido a una ceremonia ritual, por no mencionar la presencia de Boniface. No deja de ser una presunción por tu parte, Stone Display, pedir audiencia con este consejo, observó Alfred. Al fin y al cabo, no perteneces todavía a la orden. Muy cierto, Lord Alfred, admitió el joven. Le costaba trabajo no mirar a Boniface, y sin embargo, la noche de Yule, cuando Dolor Silvestre me desafió y decidí emprender el viaje, fue estancia de la orden y con sus bendiciones me pareció adecuado someterme a mi vez a su juicio. Lo que tú consideras que es adecuado, Stone Display, no es considerado necesario por la medida, recalcó Boniface con voz fría y seca. Se recostó en su sillón y cruzó las manos sobre el regazo con gesto elegante. Pero los que formamos el consejo estamos interesados en saber en qué ha terminado tu viaje al bosque sombrío. En consecuencia, y dado lo extraordinario de las circunstancias, el consejo consiente en oír tu testimonio, por lo que estoy profundamente agradecido. Joder, contestó Stone, cogiendo de nuevo el hilo de la intrincada trama de deferencia y cortesía.
y celebró que Lord Boniface forme parte del consejo. Si bien espero que su presencia se deba a una feliz circunstancia. Sobrevino una larga pausa durante la cual los 3 miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas. Lord Stefan se encuentra en otra parte, contestó Alfred. Toma asiento. La mirada desconcertada de Stone fue de un rostro a otro, esperando más noticias de su viejo amigo. Alguna otra explicación del juez supremo, pero Lord Alfred eludió la mirada y se inclinó para susurrar algo al oído de Boniface, quien asintió con un enérgico cabeceo. Gunther era el único miembro del consejo que miraba directamente al muchacho. Su guiño rápido, casi imperceptible, resultó alentador, pero no le revelaba nada. Stone se aclaró la garganta. Supongo, comenzó, que debo empezar por las noticias acerca de Vertunus. Y relató todo, o casi todo, confiando en la honradez y el criterio justo de al menos 2 de los que se hallaban sentados en el consejo. Contó cómo se había aventurado a través del laberinto de un castillo fantasmagórico, de bandidos y campesinos hostiles, para entrar en un bosque de ilusiones, guardado por criaturas míticas y senderos recónditos y engañosos. Refirió su historia sin apenas hacer mención a las diversas trampas y emboscadas que había encontrado en su camino hacia el bosque sombrío, ni en el regreso, ni tampoco hizo referencia a Jack de Guamada, aunque no estaba seguro del motivo que lo inducía a no hablar de sus amigos. 3 pares de ojos lo observaron con fijeza durante la narración, y cuando terminó, la sala de consejos se sumió en un silencio pesado y desagradable. Bien, empezó Lord Boniface mientras echaba una mirada de ojo al Alfred y Gunther. Supongo que hay una cierta honradez en cualquier informe acerca de un fracaso. Su relato revela algo más que eso, protestó Lord Gunther, volviéndose irritado hacia el otro caballero. Y si Lord Boniface estuviera más al día en asuntos del consejo, comprendería las virtudes y el mérito en el viaje del muchacho. Quizá Lord Gunther será tan amable de instruirme, replicó irónico el aludido, aunque no apartó los ojos de Stone mientras hacía girar su asiento. El chico fue enviado al bosque sombrío para reunirse con Lord Sylvester el primer día de primavera y allí resolver un desafío misterioso. Según él mismo admitido, Stone cumplió solo su primer compromiso, llegar al bosque sombrío. Tanto da si estuvo recogiendo dosetas o conviviendo con hadas. Esbozó una sonrisa cruel y, con la agilidad de un espadachín consumado, desenvainó su daga y empezó a limpiarse las uñas. Stone se quedó boquiabierto, dejando de lado la medida con la misma temeridad que había guiado su espada contra el draconiano en la ribera de Bengal. Se volvió hacia su antagonista. Las setas y las hadas son menos inverosímiles y fantásticas que lo que vi, señores, porque vi a un miembro de la orden, un renombrado caballero de la espada, envuelto en una oscura conspiración contra mí, y por razones que desconozco. El salón se sumió en un silencio ominoso. La escolta de un sirviente susurró contra la escalera que había al otro lado de la puerta,
y un incongruente búho ululó sorprendido en algún lugar de los aledos del castillo. Los señores solámnicos no se movieron, y Sturm recordó el castillo de Caela, sus estatuas de mármol elegidas a la familia y a la necedad, mientras volvía a contar la historia. Esta vez no dejó nada afuera. Jack Daddy apareció en el relato con todo su saber y pericias naturales, y la doncella elfa, Mada, con su irritabilidad, su música y su extraña devoción por una araña cobarde. Por primera vez, Sturm mencionó a la druida, y el nombre de Ragnar le movió viejos recuerdos en los miembros del consejo, pero a lo largo de toda la historia, un nombre se repitió una y otra vez desde el momento en que se cerró la puerta del castillo de Caela hasta llegar a las últimas palabras de Tibok. El asesino draconiano era Boniface Grimvane, Lord Boniface de Fogaven, caballero solánico de la espada, conspirador, traidor a la medida. Y fue como si el mundo se parara. Tras un minuto de silencio, en el cual no se pronunció una palabra, ni se escuchó un sonido o un susurro, Lodalfe se aclaró la garganta. Estos, entonó, son unos cargos muy graves, Maes Sturm Display, por los que exigiré una satisfacción. Damos Lord Boniface. Encolerizado, el espadachín se apartó violentamente de la mesa, tirando el sillón patas arriba y esparciendo papeles y volúmenes encuadernados de la medida. Desenvainó su alma y avanzó a zancazas al centro de la sala, donde se volvió y miró de frente a todos, su acusador y los restantes miembros del consejo que habían oído la historia. Creo, Lord Alfred, lo anunció Boniface con una voz temblorosa por la ira, que en el volumen 16 de la reglamentación de la medida, en la página 22, capullo, artículo 3, se dice que la orden de la espada, que toma su medida en las obras de coraje y heroísmo, exige a todos los miembros de esta que acepten el desafío al combate en defensa del honor de la hermandad. En mi opinión, Lord Alfred, el honor de la hermandad ha sido puesto en tela de juicio. Gunther se levantó con movimientos pausados y fue hacia el sitio ocupado antes por Boniface. Le cogió los 3 volúmenes encuadernados que estaban tirados en el suelo, junto a la mesa, y los ojeó mientras esbozaba una sonrisa desbrida e irónica. Sturm Display no ha puesto en tela de juicio a la orden, corrigió Gunther con los ojos fijos en el juez supremo. Por el contrario, acusa a uno de los caballeros, Lord Boniface de Fogaven. Entonces es preceptivo un juicio por combate, argumentó Boniface, volviéndose rápidamente hacia el juez supremo. Lord Alfred recordará por su reciente controversia con Lord Adamant Joffrey que tal procedimiento es el prescrito por el reglamento de la medida en cuestiones de honor. Y, sin embargo, resolvimos ese asunto con buena voluntad y razonamiento, insistió Gunther. Merced a las palabras lisonjeras y engatusadoras de un viejo que se ha marchado al bosque, dejando atrás la orden, bramó Boniface. Todos los ojos se volvieron inquietos hacia el legendario espadachín, que alzóle la vista a las vigas de la sala, donde las palomas anidaban en medio de arrullos. Cerró los párpados y pareció recobrar el dominio de sí mismo. Si consultas la página 45 del antes mencionado volumen 16,
dijo en tono quedo, casi extasiado. En el primer artículo se establece de manera inequívoca que el juicio por combate es el procedimiento preferible para asuntos personales entre caballeros. Por Dios, decídete en un sentido o en otro, Boniface. Coño. Exclamó Gunther irritado. Hay que juzgar a Sturm como a un caballero o como a un muchacho que no pertenece todavía a la orden. Lord Alfred ojeaba ociosamente el volumen que tenía ante él, con la mirada prendida en los paneles de caoba que cubrían las paredes. Las ideas confusas e insondables. Por fin habló, e incluso las palomas cesaron en sus argullos para escuchar. Boniface tiene razón, declaró, con tono seco y estremecido. El procedimiento adecuado es un juicio por combate. Si uno de los litigantes insiste a ello, a Sturm solo le queda elegir si hace ser un combate a muerte o un torneo cortés. Con espadas reales, con espadas reales o espadas embozadas. El joven tragó saliva y apoyó el peso oda en un pie, oda en otro. Sea cual sea el desenlace, anunció Lord Alfred, ni los cargos ni el dictamen saldrán jamás de esta sala, ni tampoco ninguno de nosotros, hasta que dichos cargos hayan quedado resueltos y el dictamen dado, de acuerdo con el código y la medida y nuestra sagrada tradición. Torneo cortés, dijo Sturm quedamente. Los Bonifaces sonrió. Lord Boniface sonrió. He ganado el primer punto, declaró. Lord Gunther se dirigió hacia un baúl que había en el rincón más apartado de la sala y sacó de las espadas de mimbre acolchadas que zanjarían el asunto. ¿Disfrutas derrotando a un muchacho inexperto en una disciplina que dominas?, dijo a Boniface con los dientes apretados. Estoy enseñando al chico la rigurosidad de la medida, Gunther Udwigsson, le replicó Boniface, como lo habría hecho su padre de estar vivo. Su padre habría hecho más, rezongó Gunther, y lo habría reivindicado en tu piel. Por la medida, Gunther, Lord Gunther, dijo Boniface con voz jubilosa cediente. Por la medida ahora y siempre. Y dejemos que las espadas digan lo que tienen que decir. Sí, ni de coña. Capítulo 24. No voy a parar ahora. Juicio por combate y sentencia. ¿Qué por eso cuánto se lleva? El joven inexperto y el legendario espadachín se cuadraron en el centro de la sala. Sturm levantó el escudo y después giró el arma en su mano. La espada de mimbre era más ligera de lo que había imaginado y le producía una sensación de seguridad familiar. El juicio solánico por combate era una práctica antigua y honorable, sancionada desde la era del poder y la época de bienes solamnios. Cuando se presentaban cargos contra un caballero de la orden, este podía defender su inocencia con la espada. La victoria establecía dicha inocencia a los ojos de los presentes y de la propia orden, a despecho de la evidencia que hubiera contra el acusado. Sí, por el contrario, el derrotado estaba obligado por su honor a confesar su crimen y aceptar el castigo exigido por la medida. Sturm tragó saliva. Era un asunto
Era un asunto serio contra un espadachín respetable y, no obstante, por un instante, sintió de nacer sus esperanzas. Cosas más raras habían ocurrido en la orden que la inesperada derrota de un campeón a manos de un principiante al sorprenderlo desequilibrado o con la cabeza agacha. Cosas aún más extrañas le habían ocurrido al propio Stone. Se metió sobre los talones, aguardando que su legendario contrincante estuviera preparado. Despacio, con tranquila seguridad, Boniface se puso los guantes. Levantó la rodela de campeón que había ganado 20 años atrás en el palenque de espadas. Los aceros cruzados en la superficie del escudo estaban borrosos y abollados por los golpes y arremetidas de un millar de armas fracasadas. Con una actitud despreocupada, el caballero cogió la espada que iba a utilizar, la examinó para asegurarse de que no tuviera desperfectos y comprobó su equilibrio haciéndola girar en su mano como un extraño y mágico juguete. Desdeñoso, se volvió hacia Stone y devolvió el saludo ceremonial del joven brusca y fríamente. Esperamos tu venia, Lord Alfred Markening, anunció Boniface, y adoptó la antigua posición en guardia solánica, utilizada por los espadachines desde la época de Vina Solamnus. De mala gana, Lord Alfred levantó la mano y después la bajó. En el centro de la sala del consejo, los combatientes giraron el uno en torno al otro, en una espiral decreciente. Stone fue el primero en atacar. Como todos sabían que ocurriría, ya que la paciencia es escurridiza en manos inexpertas. Avanzó un paso y arremetió contra Boniface con movimientos diestros y fulgurantes. El caballero le sopló desdeñoso, se apartó a un lado y, con un giro de muñeca grácil, carente de esfuerzo, como quien espanta una mosca, propinó un golpe a la espada de Stone que la hizo saltarse de su mano. El muchacho se precipitó tras el arma, que cayó junto al escudo mudo, con la empuñadura enfilada ridículamente hacia su mano tendida. Agarró el arma y se dio media vuelta. Boniface rió y se recostó contra la larga mesa del consejo mientras hacía piruetas con su espada. Angry Display estaría muy complacido, ciertamente, zahidió el muchacho, viendo a su hijo zambulléndose como un águila y buscando a tientas su alma en el palenque de espadas. Con un alarido de rabia, Stone corrió hacia Boniface cargando salvajemente como un animal enorme y enfurecido. El caballero lo esperó tranquilamente y, en el último momento, se apartó con un giro al tiempo que hacía dar un traspié a Stone y le golpeaba la espalda con la parte plana de la espada de mimbre. El muchacho se fue de cabeza, resbaló con uno de los volúmenes de la medida que seguían tirados en el suelo y chocó contra la mesa de escribano, cuyas esbeltas patas se hicieron las astillas por el impacto. «¡Termina de una vez, Boniface!», gritó Gunther con el rostro congestionado y los ojos echando chispes. «¡Por los dioses, acabo vaya y deja en paz al muchacho!». Boniface asintió con un gesto dramático al tiempo que esbozaba una sonrisa venenosa y divertida. Giró sobre sí mismo y se aproximó al aturdido joven, que alzó su espada vacilante y seguro. Tambaleante, con los sentidos embotados y las manos pesadas, Stone vio como la espada de Boniface danzaba a su alrededor, a sus costados, golpeando el peto, yelmo y rodillas. Era como un enjambre de avispas, una bandada de estilges y tanto daba donde
o cómo levantaba su escudo para detener, o la espada para frenar, pues el arma de Boniface se encontraba debajo, encima o a su alrededor, pinchando, golpeando y propinando trallazos. Trabaron las armas 2 veces, y el crujido de mimbre contra mimbre levantó ecos en la sala del consejo como si estuvieran quebrando las ramas de un árbol. En ambas ocasiones Stun salió despedido por un empujón, la segunda vez trastabillado. Boniface no solo era más rápido y diestro, sino que también duplicaba en la fuerza del muchacho. Acorralado, cadente de espacio para maniobrar, apelado, controlado, arañado y aturdido, Stun fue retrocediendo hacia la pared posterior de la sala, hasta que su espalda tocó las dobles puertas de doble que habían sido cerradas cuando se inició la audiencia. No tenía vía de escape, ni espacio para agacharse y eludir el ataque. Con sus pensamientos girando en un frenético de molino, ahogados en un torrente de espadas, Stun buscó algo, cualquier cosa, con la que rechazar a su enemigo. El draconiano, pensó finalmente. ¿Qué fue lo que hice? La espada salió volando de su mano, impulsada por un ágil giro del alma de Boniface. Recorrió 12 metros por el aire. Le picó al caer en el suelo de piedra del salón y se rompió. Al instante, la punta de mimbre se apoyó en el hueco de la garganta, bajo la nuez. Alzó la mirada y encontró los ojos de Boniface, tan azules e inanimados como un cielo invernal despejado. La sentencia, Lord Arthur, le pidió el caballero. Ni siquiera se había alterado su respiración. El consejo falla a favor de Lord Boniface de Fogaven en el juicio por combate, declaró Malkenin en un tono de voz bajo, neutro. Haz tu equipaje, muchachito, siseó Boniface. Solelace es muy pintoresco en primavera, según me han dicho. Cabrón. Los 4 abandonaron en silencio la sala del consejo. Los pajes y escuderos que estaban por los pasillos se metieron en los nichos laterales eludiéndolos, y los criados le anunciaron sus tareas con exagerada diligencia. Nadie preguntó el resultado del juicio por combate. Para empezar, ni siquiera preguntaron por qué se habían cruzado las espadas. El consejo estaba comprometido bajo juramento a guardar silencio sobre estos asuntos, y ni Larfred ni Gunther hablarían de lo ocurrido esta tarde. Pero todos lo sabrían, si no lo deducían por el rostro arrebolado de Stun o por la torva satisfacción reflejada en los acerados ojos azules de Lord Boniface. Se enterarían por el detallado informe de Derek Cornwall, que había espiado por el ojo de la cerradura presenciando lo sucedido, y oirían lo que Derek y Boniface querían que oyesen. Un verdadero espadachín cogió al hijo de Algrip Display y le enseñó a mostrar respeto a sus mayores. Esa era la versión que Stun pensó que correría de boca en boca mientras empaquetaba sus pertenencias a la mañana siguiente. Supuso que la noticia saltaría durante el desayuno en medio de los paliduchos y conspiradores Joffrey, que le irían al imaginarlo mientras comían su tocino frito. Despacio envolvió el escudo, el peto y la espada en un grueso lienzo. Le habían servido mejor que él a ellos. Quizá más adelante volvería a ser merecedor de utilizarlo. Por ahora, aceptaría la derrota como el caballero que anhelaba llegar a ser.
Se suponía que todas las acusaciones y sospechas habían muerto en la sala del consejo. De acuerdo con las leyes del juicio por combate, Boniface de Fogaven las había enterrado con su espada. De hecho, mientras Sturm envolvía el último metro de tela alrededor de su espada, empezaba a creer que Boniface era inocente. Las palabras del draconiano podían muy bien ser una calumnia basada en un hombre oído por casualidad y dictadas por la mala fe de un corazón rencoroso. En cuanto a Jack bueno, en los últimos 15 días, los sueños y las fantasías se habían mezclado tan a fondo con los hechos y la lógica que el joven sacudió la cabeza. Boniface era culpable, a despecho del código y la medida. Lo sabía en lo más hondo de su corazón, allí donde los rituales no llegaban. Y sin embargo, su torpeza con la espada había asegurado la libertad de su agresor. El juicio había concluido. Pensada lo que pensara en él o Alfred o Gunther sobre el asunto, Boniface había sido declarado inocente, absuelto por su espada y la antigua maquinaria salánica de estatutos y tradición. Sturm se cargó al hombro la armadura y recorrió el complicado laberinto de corredores que iban desde su cuarto hasta el patio. Era igual que el día en que había partido hacia el bosque sombrío, privado de despedidas, palabras de ánimo, incluso de miradas amables. Todo el mundo se esforzaba por evitarlo, por encontrarse en cualquier otro lugar cuando Sturm cruzó el patio hacia los establos. Gunther había hablado con él la noche anterior y lo instó sin demasiado entusiasmo a que permaneciera en la torre del sumo sacerdote. Se sintió aliviado cuando Sturm insistió en partir y le dijo adiós torpemente, con palabras farfulladas y un brusco apretón de manos. Tampoco le contó al muchacho lo de los Stefan Pérez. Lo de Stefan me habría despedido con mejor estilo, pensó Sturm mientras observaba los torpes y hasta ido intentos de reza para ensillar a Luin. Habría habido chanzas y palabras pomposas desde las almenas, incluso tal vez algún comentario prudente y sabio. Aunque solo los dioses saben qué sabiduría puede uno encontrar en medio de toda esta forma de actuar disparatada y errónea. Pero lo de Stefan estaba ausente. Por fin, Leza hizo referencia a ello mientras peleaba con la silla para sujetarla. Y la extraña historia de la partida del anciano caballero salió a la luz poco a poco, y sin apenas coherencia. Al parecer, la misma noche después de que Sturm abandonara la torre en dirección al bosque sombrío, Lord Alfred Markening había reunido, tras mucho insistir, a un grupo dispar de cazadores para dar una batida a los ciervos por las alas de Habacuc. Los jóvenes hermanos gemelos de Lord Adamant Joffrey se ofrecieron voluntarios de inmediato, ansiosos por congraciarse con el juez supremo, así como también de Cornwall, cuando Lord Boniface tuvo que partir hacia el alcázar de Tergal para atender ciertos asuntos imprevistos y los dejó sin ocupaciones. Con semejante trío de jóvenes leones, Alfred había invitado a Lord Gunther como una influencia estabilizadora. Gunther pidió que se lo excluyera al no ser el grupo de buenas perspectivas de caza ni de camarcería. Pero Lord Stefan oyó por casualidad la oferta y al instante se sumió al grupo, imponiendo su asistencia. ¿Dónde cazaron Leza?, preguntó Sturm. ¿Y qué tiene que ver esto con la marcha de Stefan? Lo explicaré cuando llegue el momento, contestó el viejo sirviente, que se recostó en la jamba de la puerta mientras Sturm recogía sus ropas.
y la metía de cualquier manera en una jamba de la puerta mientras Stone le cogía sus dos papas y las metía de cualquier manera en una bolsa de viaje, ya que su atención estaba puesta en la historia sobre el caballero. Mientras tanto, he aquí el resto del relato. Era un grupo de espadas que salió a la caza de con Lola Alfred, y cuando decidieron llevarme con una especie como una especie de bateador, en fin, no eran los mejores para lo que se proponían hacer. Lord Alfred decidió que iríamos al bosque del ciervo, considerando que dicha floresta era más que suficiente para la gente como los Joffrey. Sturzo dio. El bosque del ciervo era una especie de parque de unas 100 hectáreas, a poca distancia del lugar donde las alas se estrechaban y penetraban en las colinas Vilcus. En otros tiempos se sintió el sitio lo había deslumbrado y le encantaba cazar allí, pero después de su viaje al bosque sombrío le parecía muy poco arreglado, un jardín de árboles y fauna bien planificado. En fin, llegamos allí cerca del amanecer, continuó Deza, y hojeamos los alrededores durante casi 3 horas, espantando ardillas, estorninos y insectos, pero sin encontrar el menor rastro de ciervo. Apuesto a que Lord Alfred estaba alto, con los pastosos Geoffrey, que el bozadón de Crowell y lo de Stefan soplando sin cesar una abollada trompa de caza y enganchándose la armadura en las plantas trepadoras. Por tanto, Lord Alfred dio por finalizada la cacería, a pesar de que no era todavía mediodía. Dimos media vuelta y nos encaminamos al exterior del parque. Leza se echó hacia adelante con expresión divertida y conspiradora, y fue entonces cuando la floresta empezó a cambiar. Los árboles echaban flores y hojas, las raíces surgieron a través de la tierra, y los frutos caían de las copas. ¿Frutos?, preguntó Stone incrédulamente. Oh, el tiempo y las estaciones han estado un poco revueltos últimamente, Maes Stone, explicó Leza. Sin duda, habrás visto algo tú mismo. En cualquier caso, fue como si el parque hubiese decidido convertirse en un bosque. Un silvanos, un bosque sombrío, Maes Stone. Y se volvió contra nosotros, metiendo un susto modo-cotonudo a los jóvenes. Ya lo creo. El joven Maese Dauntless Joffrey salió arrojado de su caballo cuando un pequeño lagarto amarillo cayó de las ramas de un balegud sobre el hocico de la bestia. El otro gemelo Joffrey, Maese Baltazar, ¿no? Feamont, Leza, lo corrigió Stone mientras ponía un pie en el estribo. La silla estaba algo floja y el joven bajó el pie, frunciendo el entrecejo. Bueno, pues Maese Beaumont chocó contra una telaraña y se llevó un buen susto. Y la cosa empeoró cuando vio que la araña que había tejido la tela tenía el tamaño de mi pulgar y le picó. Stone sonrió sin poder evitarlo. Así que Maese Beaumont hizo dar media vuelta a su potranca y se alejó al galope. Y nadie lo vio hasta 3 días después, cuando todos pensábamos que el bosque también se lo había tragado a él. Volvió por la noche, casi reconocible, pues tenía la cara muy hinchada a causa del picotazo de la araña. Leza apretó la cinta de la silla
y se alejó un paso para admirar su obra de arte. Pero, ¿qué pasó con lo de Stefan?, preguntó Stone. ¿Qué tal si te cuento antes lo que le ocurrió a ese Derek? Esto, en principio, viene por pausa. Él, sugirió el viejo sirviente con actitud ladina al tiempo que guiñaba un ojo al muchacho. De acuerdo. ¿Qué fue? ¿Qué le ocurrió a Derek? Se dio de bruces contra un árbol. ¿Un árbol? Uno espinoso. A ese Derek dice que brotó delante sin darle tiempo a frenar su caballo. Una dama baja lo golpeó en la cara y lo siguiente que supo es que estaba en la enfermería de la torre y que habían pasado 2 días desde entonces. Stone sofocó una carcajada. Aquel episodio casi había logrado desplazar de su ánimo la tristeza de la derrota y la mancha. Pero reza, insistió recobrando la compostura y cargando de su petata de alomos celuín. ¿Qué hay de lo de Stefan? Me entristece no despedirme de él. Fue una cosa de lo más extraña, dijo el criado, tambaleándose bajo el peso de la armadura, hasta que Stone se la cogió y la cargó en la yegua, porque, entre tanto, mientras todo esto ocurría, sonaba una música. ¡Música!, exclamó Stone alarmado. Joder. Ahora, aún faltan 3 hojas. Vamos allá. Todos la oíamos, pero ninguno sabía de dónde venía. El joven frunció el entrecejo, abrió la boca para decir algo, pero permaneció en silencio ya que la chachada de reza no cesaba. Sonaba a nuestro alrededor. Era una flauta, y las ramas se mecían siguiendo el ritmo, y los pájaros se unían con sus trinos a la melodía. No pasó un momento antes de que Lord Stefan respondiera las notas con esa abollada trompa de caza suya, que por primera vez sonó como un instrumento musical, y los pájaros respondieron a su vez a las notas de la trompa. Entonces se abrió ante nosotros un sendero verde. Yo lo vi. Comenzaba a menos de 1 metro de mis pies. Avanzaba serpenteante entre los árboles, ya lo creo, como una alfombra que lleva al estrado para una coronación. Lo de Stefan empezó a reír como si la luna roja se le hubiera afectado la cabeza. Luego dijo, por fin, después de tanto tiempo, algo, y salió al galope por el sendero como si fuera un loco. Nadie intentó, empezó Stone. Pero el viejo sirviente estaba decidido a finalizar el relato y lo interrumpió. Salió a galope tendido, y mientras cabalgaba su armadura empezaba a echar brotes verdes y leía con tanta fuerza que sus carcajadas sobrepasaban el canto de los pájaros y el sonido de la flauta. Lord Alfred espoleó su montura y fue en pos de él. Quiso frenarlo y agarrar las riendas de su caballo, pero lo de Stefan lo rechazó y dijo, no, hace años que deseo hacer esto. Luego se echó a reír otra vez y azuzó a su montura hacia un denso dobledal.
y fue como si los árboles se alzaran ante él y se abrieran para dejarlo pasar, y después se cerraron a sus espaldas silenciosamente, de manera que el bosque tenía el mismo aspecto que cuando llegamos allí. Buscamos a Lord Stefan hasta últimas horas de la tarde, llamándolo y utilizando los perros para rastrearlo, pero todos los que nos habíamos sido tragados Pero todos los que no habíamos sido tragados por la floresta ni habíamos huido, estábamos un poquito suspicaces y asustados, como puedes imaginar. Stone asintió. ¿Qué colocón, coño? Con expresión ausente, pensando en lo de Stefan. Era una historia extraña, pero al igual que muchas historias dadas que había oído, tenía un tufillo algo familiar. No lamentaría la desaparición de lo de Stefan Pérez, ni tampoco se sentía inclinado a salir en busca del anciano caballero. Había algo repentino y sabio en esa desaparición, como si lo de Stefan hubiese echado una mirada a su alrededor y hubiera descubierto que había sobrevivido a la orden. Leza seguía hablando un poco más. Un relato enmarañado sobre cómo todo el mundo culpaba a los demás por la desgracia acaecida en el parque. Retrocedió un paso mientras Stone montaba en la yegua. Hay más de uno de nosotros, más Stone, dijo el sirviente, en tanto palmeaba la ropa de Luin, que aguardamos expectantes la llegada de nuestro 85 cumpleaños y lo que ello nos traiga. Espero que el mío sea como el de Lord Stefan Pérez, respondió Stone. Luego tiró de las riendas e hizo que Luin se encaminara hacia las puertas. Punto y aparte, qué asco. Hacía 2 días que Stone viajaba de regreso a Solace. Había cruzado las colinas Vilcus y avanzaba por las llanuras de Solania, siguiendo el mismo camino que había tomado 2 semanas antes. Una estación, una vida entera. Su única compañía era una creciente sensación de pérdida, de algo irrecuperable que pertenecía al filo de su memoria, sin terminar de desaparecer como una melodía recordada a medias. Ahora el bosque del ciervo tuvo un significado para él cuando pasó al sur del parque, al parque. Lucía verde y ordenado, al límite del alcance de su vista, y por un breve instante esto empezó en desviarse al norte y deslizar a fondo sus limitados escondrijos en busca del desaparecido Lord Stefan. Desechó la idea. ¿Acaso Stefan no había apartado a los que iban con él y se había zamullido en los verdes árboles y las verdes sombras por propia voluntad? Allá cada cual con sus decisiones, pensó amargamente Stull, pero sabía que eso no lo resumía. Cabalgó por la llanura, manteniendo a su izquierda el río, las torres dobles del castillo Zicaela asomaban durante un rato en la brumosa distancia por el oeste, pero el joven no sentía ningún deseo de regresar allí. Continuó galopando, dejando atrás el alcázar de Telgar, más allá de la frontera de Solut, donde una jornada de marcha lo llevó a Calgot y al mar. Durante todo el camino guardó expectante el sonido de una música que nunca regresó. Mantuvo a buen recaudo la armadura, envuelta en tela y guardada en secreto, hasta que estuvo en el estrecho de Eschasela. Era como había dicho la Estelín. El norte podía devorarte. Solania era un lugar peligroso para los solánicos, y más peligroso aún para la inflexible y atrincherada orden. No miró atrás mientras cruzaba el estrecho.
Después de llegar a tierra firme en el estrecho más septentrional de Abasinia, el viaje fue fácil. El paisaje familiar surgía como la niebla o la música sobre una llanura distante. Allí estaban las montañas, las redondeadas cumbres de la muralla celeste y de la imponente cordillera de las Carolis detrás. Y una vez atisbó una tribu de hombres de las llanuras avanzando rápida y silenciosamente por el horizonte occidental, enmarcada por el ocaso, la distancia y su enigmática tradición. El hogar, susurró. Intentó descubrir algún sentimiento hogareño, añoranza, un cálido cosquilleo en lo hondo de su corazón. No percibió ninguna de esas hipotéticas sensaciones. De hecho, no sintió otra cosa que una especie de identificación, de reconocer los sitios que había visto antes, y la confianza de que a partir de aquí no se extraviaría en el camino. Ningún sitio era el hogar, decidió, ni Solania ni Abanasía. La vuelta a casa significaba de encuentros placenteros. Stuhl entró cabalgando en Solace y en la plaza encontró a Cadamón muy atareado, con un martillo y clavos, dando los últimos toques a un curioso andamiaje y estrado. La cogida del fornido joven fue entusiasta, vivaz, mientras se frotaba el hombre dolorido a causa del abrazo de oso dado por Cadamón. Stone examinó la obra que tenía delante. «Es para Leist», explicó el mocetón con orgullo, sentándose despreocupadamente en la hierba y cogiendo de una jala de agua, «para conseguir fondos, ya sabes». Luego guiñó un ojo y se frotó las manos en una imitación inocente de un avispado mercader. ¿Tal malos van las cosas?, preguntó Stuhl, observando discretamente a su amigo. Siempre viene un poco de dinero. Pero la idea es empezar a ahorrar algo para cuando llegue el momento de viajar. ¡Qué excitante! ¿Y a dónde pensáis viajar? A la torre de la alta hechicería, susurró Cadamón, haciendo una seña para que se acercara más. En el bosque de Wailet. Allí es donde los aprendices de mago deben pasar la prueba. ¿Es que habéis sido invitados o no? Todavía no. Pero Leistlin está convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que lo consideren merecedor de ello. La faz de Cadamón se iluminó y señaló al extremo de la plaza. Allí, bajo el deslumbrante resplandor del sol, se distinguía una figura vestida con túnica roja que murmuraba y movía las manos mientras revoloteaban a su alrededor unos pájaros oscuros. ¿Hacerse merecedor de pasar una prueba y acceder a su hermandad? Pensó esto mientras observaba las prácticas del joven mago. Hábiles juegos de manos, supongo, y quizás una gama de espejos y cortinas de humo. No es tan sencillo cuando te aventuras más allá, Leistlin, porque la totalidad de este mundo verde es engañoso y te susurra misterios con una música de flauta desde lugares que escapan a tu comprensión. Es una melodía que casi acabó conmigo, pero a despecho de todo, todavía me queda en el código en la medida. Esto funciona entre cejo. La idea no parecía muy consoladora. Sin embargo, pude detener otras cosas
de haberlo elegido. Tienes elección, esa fue dada a Estelín. Y la parte mejor de la magia es que puedes escoger. Hasta el final de esto o de cualquier otra cosa, puedes elegir. Espero que tu elección sea honorable. Sin percatarse de la llegada de su amigo, el joven mago se despedazó, estremecido con el viento primaveral, cuando una nube tapó el sol y desmontó los peldaños del recién terminado escenario. Stumm, todo aquello le parecía juegos de una fiesta, el espectáculo mágico de un chiquillo, en tanto que botellas, pájaros y llamas azules surgían en el aire y se desvanecían. Poco después se había reunido un público, habitantes de Solace, granjeros de campos limítrofes, incluso dos enanos y un Kender curioso, que estiraba el cuello para no perderse lo que ocurría en el escenario. En alguna parte entre los murmullos de la multitud reunida, donde el tono gutural de los enanos se mezclaba con el acento cerrado de los campesinos y la melodiosa entonación sureña de Haven, Tarsis y la lejana Zodiac, se alzó el quedo sonido de una flauta, prolongándose y sembrando de esperanzas el aire hasta que desapareció poco a poco. Bueno, fin de capítulo, besitos, hasta mañana.